Buenos días. En la clase tutorial de hoy vamos a tratar preguntas que los alumnos plantearon en el foro de consultas temáticas sobre la cuarta unidad temática. Son básicamente dos temas importantes, vinculados entre sí, pero antes de abordar estos temas, quiero responder a dos preguntas que hicieron dos alumnas. La primera es Lucía, que me pregunta por un gráfico y me cita una página. Yo supongo que es que corresponde a la edición 11 de Parkin y Loría, pero yo no la tengo en mi poder porque quedó en la facultad cuando se cerró y en la novena no está el gráfico en esa misma página. De todas maneras, es decir, no hay ningún gráfico. De todas maneras, creo que el tema que a ella le inquieta lo vamos a tratar en esta clase. Una segunda pregunta es de Virginia, que me dice, pregunta si en los dos primeros puntos del capítulo 10 van en esta unidad temática y si otros puntos de la bolilla no van. Del capítulo no van en esta unidad temática. Bueno, el resto de la unidad del capítulo lo vamos a utilizar principalmente en la unidad temática 11, pero de todas maneras quiero decirle que todos los temas están relacionados. El hecho de que vaya en una unidad o en otra es para ordenar el estudio, pero en definitiva, si leen ahora todo el capítulo 10, no les va a hacer mal y tal vez le ayude a entender mejor algunas cosas y después lo van a utilizar en la unidad 11. Ustedes vean los capítulos de acuerdo a los temas del programa. Es decir, la indicación está en tal parte de la bibliografía, es una ayuda para que a ustedes les resulte más fácil, pero el modo de estudiar, como le pusimos en la presentación de la materia, es sobre la base del programa. Busquen los temas de acuerdo a lo que está puntualizado en el programa. De hecho, lo están haciendo, porque una de las preguntas que voy a contestar, tiene que ver con el hecho que probablemente no encontraron en el libro la terminología que yo utilizo. Bien. La función de producción neoclásica es una de estas preguntas y la palabra acá de interés es neoclásico porque describe o define un tipo particular de función de producción. Hay muchas formas de función de producción. La mayor parte de los libros introductorios presentan la que muestran Parkin y Loría y la que vamos a usar en toda la materia. Pero no es la única, porque tenemos otros libros donde tratan a la función de producción de otra manera. Y yo quiero que ustedes sepan que entre todas las posibilidades, nosotros usamos una. Excepto en un puntito, del cual les voy a hablar enseguida, donde usamos otra forma. Y el que lo usemos tiene que ver con razones de comodidad analítica y expositiva. Entonces vamos a ver qué es la función de producción neoclásica. Para ello recordamos que cualquier función de producción sencilla a corto plazo supone que el capital está fijo y el trabajo es variable y también, y acá suponemos generalmente que hay una sucesión de rendimientos marginales que inicialmente son crecientes, constantes y decrecientes. Yo no puse la palabra marginal en el gráfico porque me parece redundante, sabiendo que estamos a corto plazo y con proporciones variables, siempre hablamos de rendimientos marginales. Si los rendimientos marginales son crecientes, al aumentar el factor variable, el producto aumenta con mayor velocidad. Eso genera una función de forma convexa en el gráfico. Cuando hay rendimientos constantes, el producto aumenta a la misma velocidad y en consecuencia hay un tramo recto. Y antes o después aparecen los rendimientos decrecientes
lo que significa que a medida que aumenta el factor variable, el producto aumenta cada vez más lentamente, incluso al punto de que las variaciones sean negativas y en consecuencia el producto total comienza a decrecer. Esta sucesión de rendimientos crecientes, constantes y decrecientes tiene una razón que nosotros podemos ilustrar con un ejemplo, que es el de una actividad muy común en nuestra región, que es son los servicios agrícolas, ¿no? Imaginemos que un empresario tiene una empresa de servicios, es un prestador, perdón, de servicios agrícolas y ofrece siembra, servicio de siembra. Entonces, el producto de este empresario no es trigo o soja, sino hectáreas sembradas. Él tiene una dotación de capital, que es un tractor, una sembradora, también tiene un carrito con semillas y otro con combustible que no salieron en la foto, y tal vez algunas cosas más. E inicialmente contrata un trabajador. El trabajador, bueno, ustedes saben que el factor variable se mide, o el trabajo como factor variable, se mide en horas de trabajo, pero para facilitar la exposición yo voy a hablar de trabajadores, porque suponiendo que cada uno trabaja una cantidad fija, digamos 8 horas. Entonces, bueno, el trabajador comienza su labor, sube al tractor y siembra, hasta que se acaba la semilla. Cuando la semilla se acabó, tiene que parar, buscar en un carrito tolva donde tiene semilla acumulada, medirla, ponerla en cada una de las pequeñas tolvas de la sembradora, subir al tractor y seguir. Cuando la semilla se acaba, tiene que bajar y repetir el mismo proceso. Antes o después se le va a terminar el combustible. Le tiene que parar, cargar combustible, ir a buscar el carrito con combustible. Entonces, toda esta actividad implica muchos tiempos muertos y actividades poco productivas. Entonces, el empresario puede recordar lo que descubrió Adam Smith sobre la división del trabajo y las ventajas de la especialización. Entonces, bueno, contrato un segundo trabajador y aplico la división del trabajo. Entonces, puedo hacer que el primero maneje continuamente el tractor, mientras el segundo prepara la semilla, el combustible, se lo carga, sin necesidad de que el primer trabajador baje del tractor. Es muy probable que esta división del trabajo haga que el producto medido en hectáreas sembradas más que se duplique. Puede ser que el empresario contrate un tercer trabajador. Y todavía puede encontrar ventajas en eso, porque los trabajadores pueden turnarse, especializarse todavía un poco más, y el resultado puede ser que el producto aumente en una relación mayor que 3:2, que era lo que aumentó la cantidad de trabajo. Tenemos rendimientos crecientes. Antes o después, estos rendimientos crecientes van a terminar porque las ventajas de la especialización y de la división del trabajo van a ir disminuyendo hasta desaparecer. Entonces podemos encontrarnos con que nuevos trabajadores no aumentan marginalmente el producto y que a partir de cierto momento el producto marginal empieza a decrecer. Esto es, cada trabajador que se agrega incrementa el producto total menos que el anterior. ¿Qué hay detrás de esto? Además de la especialización de la que hablé y la escasez relativa de los factores. Piensen ustedes que al principio había un solo trabajador y varias máquinas y equipos. Entonces el trabajo era muy escaso en relación con el capital. Al ir aumentando el número de trabajadores, el trabajo se fue haciendo cada vez más abundante. Y llega un momento que el capital puede ser lo que se volvió escaso. Puede llegar un momento que haya tantos trabajadores que no sepan muy bien qué hacer, incluso que se perjudiquen unos a otros, o, mucho más probable,
que se molesten o que se perjudiquen, mucho más probable es que empiecen a haber fricciones y conflictos que terminen reduciendo la productividad y finalmente agregar más trabajadores, que ya son muy abundantes, en lugar de aumentar el producto total, lo reduzca. Entonces, esa es la lógica que está por detrás de estas secuencias de rendimientos marginales, crecientes, constantes y decrecientes. Sin embargo, es muy frecuente que nosotros nos centremos en los rendimientos crecientes y decrecientes, suponiendo que se pasa bruscamente de unos a otros. No hay un tramo de rendimientos constantes. Entonces, la curva tiene un tramo convexo, un tramo cóncavo y un solo puntito de rendimientos constantes, que es el punto de inflexión donde se pasa de rendimientos crecientes a decrecientes. Bueno, esta forma de la función de producción, que supone un paso brusco de rendimientos crecientes a decrecientes con un solo punto de rendimientos constantes, es la función de producción neoclásica, que es así no por accidente, sino por conveniencia, que vamos a ver en unos minutos. El producto marginal tiene un comportamiento relacionado con el producto total, ya que la curva de producto marginal tiene un cambio de dirección cuando el producto total tiene un punto de inflexión, y a su vez cruza la abscisa cuando el producto total llega a su máximo. Esta es una relación importante. Vamos a ver cómo se relacionan los productos total, medio y marginal. Esto está tratado, reitero, ya lo dije, pero vuelvo a mencionarlo, con mucho detalle en el PowerPoint que está en la unidad 4. Puede ser poco agradable, yo me doy cuenta, ver un PowerPoint sin la explicación verbal, pero creo que está bastante detallado para que lo puedan entender, siempre que antes hayan leído el libro de Parkin y Loagría en los puntos correspondientes. Lamentablemente en este momento no estamos en condiciones de poner al día para clases no presenciales todo el material didáctico que tenemos. Ustedes saben, los docentes también estamos sujetos a la escasez y de pronto nos encontramos en que tenemos que trabajar con los recursos que hay en casa, muchos de los cuales son insuficientes. En mi caso en particular tengo muchas limitaciones para trabajar. Y además estamos trabajando todo el día, todos los días, de lunes a domingo, porque tenemos que producir una gran cantidad de material para varias materias, resolviendo problemas sobre la marcha. Y entonces, bueno, no hay tiempo para hacer todo lo que uno quisiera. Si podemos mejorar ese PowerPoint, lo vamos a hacer. Mientras tanto, ustedes creo que lo pueden entender sin mayores dificultades. Bueno, volviendo a este caso, teníamos la curva de producto total y la curva de producto marginal que crece hasta el momento en que se corresponde con el punto de inflexión de la curva de producto total. Después decrece y, como ya vimos, corta a la abscisa donde el producto total es máximo. El producto medio crece hasta el punto en que una recta que pasa por el origen es tangente a la curva de producto total y a partir de ese momento decrece. Toda la geometría que está atrás de esto, que es sencilla, está expresada en detalle en el PowerPoint. Aquí hay una cuestión importante que quiero señalarles, y es esta relación de que el producto marginal está por encima del producto medio y sigue estando incluso cuando el producto marginal empieza a bajar durante un tramo. Después corta el marginal al medio en el máximo del producto medio y después el marginal está por debajo. Esta relación es muy importante, se puede demostrar matemáticamente y geométricamente de manera muy sencilla, como está en el PowerPoint, pero es importante que ustedes entiendan la lógica que hay detrás de esto.
no solamente la matemática y la geometría. Para entender esa lógica, quiero hacer una analogía. Bueno, imaginémonos que estamos, como hasta hace un tiempo, o estaremos en el futuro, en un aula física de clase, y por alguna razón nos interesa saber la altura promedio de los estudiantes. Para medirla, tenemos un sensor en la puerta que con un láser mide a cada alumno que va entrando y una computadora donde se registra cada altura individual, el total de las alturas de todos los alumnos que ya ingresaron y la cantidad de alumnos y el cociente entre el total y la cantidad de alumnos. Y eso nos da la altura promedio, que va variando a medida que van entrando los alumnos. Pero para hacer este experimento nosotros adoptamos un criterio arbitrario de entrada de los alumnos. Si no los dejamos entrar de cualquier manera, sino que los dividimos de acuerdo a la inicial de su apellido en un grupo que va de la A a la M y otro grupo que va de la M a la Z. Y al primer grupo lo ordenamos de una manera arbitraria, del más bajo al más alto, como en la escuela secundaria. Y el segundo grupo también lo ordenamos, pero al revés, de otra forma arbitraria, del más alto al más bajo, como los soldados en los desfiles militares. Entonces, una vez que los ordenamos según esos criterios, lo hacemos entrar y vamos midiendo, ¿no? Entonces, quien primero ingresa es relativamente bajo. Su altura es la altura marginal. No había nadie, entra uno. Entonces, el incremento en la altura total es la de este alumno. Entra un segundo. Su altura es la altura marginal. Lo que se incrementa es la altura total. La computadora suma las dos alturas, las divide por 2 y obtiene un número que está entre la altura del primero y el segundo. Está un poco más arriba que el primero y un poco más abajo del segundo, el promedio. Y así seguimos haciendo. Siguen entrando alumnos que son cada vez más altos. Todos ellos son más altos que el promedio. Y a su vez van haciendo aumentar el promedio. Ambas cosas a la vez. Entonces, los alumnos marginal, la altura marginal, digamos, ¿sí?, es cada vez mayor y el promedio es cada vez mayor. Hasta que terminamos con el primer grupo de alumnos y empieza a entrar el segundo. Y el primer alumno del segundo grupo es alto, más alto que el promedio. El segundo también es alto, más alto que el promedio, más bajo que el anterior, pero más alto que el promedio. Entonces, ¿qué está haciendo este segundo alumno de la segunda tanda cuando ingresa? Y aumenta el promedio, ¿no? Si bien su altura marginal es menor, el promedio aumenta porque él es más alto que el promedio de los que están adentro. Así con el tercero y así sucesivamente. Hasta que encontramos un alumno o alumna que tiene una altura igual que el promedio. La altura marginal es igual que la altura media. No la aumenta ni la disminuye. Los siguientes en ingresar son todos más bajos. Las alturas marginales son menores que la del promedio y las van tirando hacia abajo, tirando en sentido vulgar. Entonces, esa es la razón por la cual el marginal, incluso cuando disminuye, aumenta el promedio siempre y cuando los valores marginales no sean superiores a los valores promedio. Bueno, continuamos con esto y ahora vamos a ver las relaciones entre producción y costo. Reitero, están tratadas con mucho detalle en el libro de texto y en el PowerPoint. Entonces vemos que cuando el producto marginal aumenta y después disminuye, el costo marginal primero disminuye y después aumenta. Ambos extremos, el máximo y el mínimo, se corresponden. ¿Por qué el costo marginal disminuye cuando el producto marginal aumenta? Nosotros estamos suponiendo que cada unidad de factor variable tiene la misma remuneración. Esto es así porque podemos imaginarnos que como cada unidad de trabajo es perfectamente sustituible por cualquier otra, la podemos cambiar de orden sin que esto altere el producto. También podemos pensar que el salario está fijado en un mercado de competencia perfecta
y no se modifica, está dado. Entonces, como cada unidad de tiempo vale lo mismo, cuesta lo mismo, perdón, se paga lo mismo, pero el producto de cada trabajador adicional contribuye más que el anterior a la producción total, el resultado es que el costo marginal en que hay que incurrir es cada vez menor. El costo adicional es cada vez menor. Es positivo, pero cada vez más bajo, porque cada unidad de trabajo es del mismo costo, es igualmente cada vez más productiva. Hasta llegar al máximo de producto marginal, a partir del cual el producto empieza a disminuir, el producto marginal empieza a disminuir y el costo marginal empieza a aumentar. Después vemos qué pasa con el producto medio. Disminuye hasta cortar aumenta hasta cortar el producto marginal y consecuentemente el costo medio variable disminuye hasta el punto correspondiente. Luego el producto medio y marginal bajan según su propia dinámica y los costos medios y marginales, el costo variable medio y marginales, aumentan. Entonces, acá tenemos varias relaciones importantes. La primera es que los extremos de las funciones medios y marginales se corresponden. A su vez, bueno, ahí me apareció una función de la cual iba a hablar después, pero no importa. A su vez, el costo marginal corta al costo medio desde abajo en su punto mínimo, en el mínimo del medio. Análogo a lo que ocurre con el producto marginal y el producto medio. Si nosotros consideramos además los costos fijos, bueno, tenemos la función de costo medio total, a la cual el marginal también corta desde abajo. Entonces, todas estas relaciones son sumamente importantes y ustedes tienen que conocerlas. Se derivan con mucha facilidad, no tienen por qué memorizarlas, es fácil recordarlas. Entonces, lo que caracteriza la función de producción neoclásica es la curva de costo medio en forma de U, que se debe a la secuencia de rendimientos que nosotros dijimos. Crecientes, un punto de rendimientos constantes y rendimientos decrecientes. Entonces, esta secuencia de rendimientos marginales que nosotros suponemos de manera un poco arbitraria, si se quiere, razonable, como ya vimos en el ejemplo, y con una razón de fondo importante. Detrás de ello está la escasez relativa de los factores de producción. No es una verdadera arbitrariedad, pero uno podría pensar que uno tiene rendimientos decrecientes desde el principio, o bien que tiene algún tramo de rendimientos constantes. Entonces, todo esto hace que la forma de costo medio en forma de U dependa de varios supuestos. Puede tener otras formas. Pero una vez que obtenemos la curva de costo medio en forma de U, encontramos algo muy conveniente porque, como vamos a ver cuando veamos competencia perfecta, nos va a permitir encontrar ciertos equilibrios de manera cómoda. Y si no, esos equilibrios existirían, pero no serían únicos. Bueno, no importa ahora este tema, pero sí que recuerden que la función de producción que genera una curva de costo medio en forma de U está construida deliberadamente para facilitar el análisis y llegar a conclusiones útiles sin demasiadas complicaciones matemáticas ni geométricas. Ahora, ¿es realista la curva de costo medio en forma de U? No es del todo realista, porque hay bastante evidencia empírica que hay rendimientos constantes en escala, rendimientos marginales constantes, como vimos cuando estudiamos la primera función de costo, ¿no es cierto? De producto. La función de costo medio en forma de U supone que en el fondo de la curva no hay un punto, sino una recta. Y que el costo marginal disminuye, después aumenta y tiene un tramo que también es horizontal. Y luego aumenta. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta forma de
curva de costo en un solo punto de competencia imperfecta. En el resto de la materia vamos a suponer que la curva de costo medio variable y de costo medio total también tienen formas de U. Ahora hablemos sobre la siguiente pregunta, que es sobre rendimientos a escala. Hasta ahora vinimos trabajando con el supuesto de que varía un factor variable, los demás están fijos, y tenemos rendimientos marginales que pueden ser, como ya vimos, crecientes, constantes o decrecientes. Pero podemos suponer que pueden variar todos los factores. Esto puede ocurrir en el largo plazo, en el cual todos los factores son variables y podemos suponer que varían todos en la misma proporción. Cuando ello ocurre, tenemos rendimientos a escala, que pueden ser crecientes si los rendimientos aumentan más que proporcionalmente en relación con los factores, constantes o decrecientes. El creciente implica que todos los factores se duplican y el producto total menos que se duplica, no llega a duplicarse. Esta variación de todos los factores en la misma proporción tiene otros nombres. A veces la llamamos variaciones del tamaño o de la escala de la planta. Cambia la escala de la planta y suponemos que cuando eso ocurre todos los factores cambian en la misma proporción. La idea es una fábrica que el empresario decide duplicarla y entonces duplica el capital y el trabajo simultáneamente. Y si hay otro factor como la tierra, también lo duplica. Entonces, variación de todos los factores o es equivalente a hablar de variación del tamaño de la escala de planta. Entonces, a largo plazo, podemos ver este problema de dos formas. Una, como recién, vemos la cantidad de factores empleados y después nos preguntamos cómo varía la cantidad producida. Cuando lo miramos así, lo que estamos viendo es lo que nosotros llamamos rendimientos decrecientes. Que se me detuvo el sistema. Ahí está. Perdón, rendimiento de escala, perdón. No, saqué rendimiento decreciente. Pero es común mirarlo en sentido contrario. Partimos de la cantidad producida y nos preguntamos por la cantidad de factores requeridos o requerida. Es decir, que para aumentar la cantidad de producción al doble, la cantidad de factores deberá duplicarse, más que duplicarse, menos que duplicarse a largo plazo. Es básicamente la misma pregunta, pero respondida con otra perspectiva, y cuando lo hacemos así hablamos de economías de escala. Al aumentar el tamaño, la escala de la producción, economizamos factores. Quiero hacer una digresión acá que me parece importante. La economía de escala es uno de los elementos más importantes de la economía industrial, tal como la conocimos desde el fin del siglo XIX hasta fines del siglo XX. El gran avance de la segunda revolución industrial, que ocurrió a partir de 1880 aproximadamente, y que después este avance fue impulsado nuevamente por el Fordismo, por la producción en serie, utilizando línea de montaje, fue permitir aumentar enormemente la producción por unidad de tiempo, aumentando la escala de planta, utilizando nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo, requiriendo antes que eso el desarrollo de infraestructura de transporte y de comunicaciones. Y todo eso permite que tengamos las cosas que tenemos hoy, como el dispositivo móvil o la computadora en la cual ustedes están viendo este video, que está a nuestro alcance porque la producción de microprocesadores tiene enormes economías de escala y resultan muy baratos. Igual que los microprocesadores, ocurrió antes con las heladeras y antes con los automóviles.
¿no? Y antes con el acero y tantos otros productos. La vida que se desarrolló hacia fines del siglo XX dependía fundamentalmente de las grandes economías de escala. Y los sistemas actuales en los cuales está desarrollándose la economía actual, que es la economía digital, tienen o dependen mucho más de enormes economías de escala. Hoy tenemos, en la economía industrial, las economías de escala tenían límites. Cuando teníamos una fábrica de automóviles, podía producir hasta cierta cantidad, varios cientos de miles por año, pero llegó un momento en que aparecían dificultades por la dificultad para gerenciarla, para reunir todas las materias primas en el mismo lugar, distribuir los productos, y entonces después era más conveniente abrir otra planta que agrandar la primera. En muchas de las empresas que hoy están llevando adelante la nueva economía, la revolución digital, esas limitaciones no aparecieron. Amazon crece, Google crece de manera casi limitada. Hasta ahora no se habían visto los límites, ¿no? Entonces, no es que no lo tengan, sino que por lo menos por ahora no se los ve llegar. Se han encontrado las maneras de superar esos límites. Entonces, la economía de escala son un factor esencial de la economía industrial y también un factor fundamental de la economía digital, que está en pleno desarrollo en estos momentos y sufriendo una gran aceleración en estos días que corren. Quiere decir que este tema no es un tema menor. Entonces, al rendimiento de escala constante y decrecientes es mirar el problema de una forma, y de la otra tenemos economías de escala también crecientes, constantes o decrecientes. Esto lo podemos representar en un gráfico donde vemos los costos medio a largo plazo y el producto a largo plazo. Pensar el producto a largo plazo, ¿qué significa? Es el máximo que se puede producir con cada tamaño de planta. Lo que crece es el tamaño de planta y la cantidad producida que nosotros vemos es el máximo que puede producir, o la cantidad óptima, no, me rectifico, no el máximo, la cantidad óptima que puede producir cada planta de diferente tamaño. Y la economía de escala pueden ser crecientes, constantes o decrecientes. Por lo menos en la economía industrial. En la economía digital parecería ser que el tramo creciente no se detiene, continúa. Veremos qué pasa más adelante. Esta forma de ver el problema con un tramo constante es bastante realista y, de nuevo, hay mucha evidencia de que a largo plazo los costos también tienen un tramo de rendimientos a escala constantes o economía de escala constantes. Y después aparecen la economía de escala decrecientes, también llamadas deseconomía de escala. Economías de escala decrecientes también se denominan deseconomías de escala. Pero como los tramos rectos no nos resultan cómodos, frecuentemente trabajamos con una curva de costo medio a largo plazo que pasa bruscamente de economías de escala crecientes a decrecientes con un único punto de rendimientos constantes en su parte inferior. Este es el gráfico que nosotros vamos a utilizar, aunque como conveniencia, como dije en muchas oportunidades, porque hay mucha evidencia que hay tramos importantes de rendimientos constantes. Bueno, con esto termino la exposición de los temas que ustedes pidieron algunas explicaciones. Si algo les quedó de duda, si les queda alguna duda o si les aparecieron nuevas, nos pueden consultar por medio del foro de consultas temáticas y trataremos de contestarla de manera escrita. Bueno, seguimos la semana que viene en nuestra clase tutorial de los martes.